Buenos días, niños, ¿cómo les va? Hoy es un domingo muy especial. ¿Saben qué domingo es? Domingo de Pascua. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de la Semana Santa? Bueno, con el domingo de hoy, domingo de resurrección, ¿se acuerdan? Con el domingo de resurrección termina la Semana Santa. Y ahora vamos a ver qué pasó. ¿Se acuerdan ustedes que vimos nosotros el domingo de Ramos, el lunes de autoridad, el martes de enseñanza y autoridad, el miércoles de preparación, el jueves que se celebró la cena del Señor? ¿Se acuerdan qué pasó después de la cena cuando Jesús fue con sus discípulos al monte y oró? ¿Se acuerdan qué pasó? Lo arrestaron, sí. ¿Se acuerdan que Judas vino, le dio un beso, le dijo maestro? Y esa era una señal para que los soldados lo agarraran a Jesús. Pero también se acuerdan que yo les dije que Jesús sabía que esto iba a pasar. Y él había preparado su corazón y había preparado su mente para estar en paz. Porque él le había pedido a Dios que si se podía, no sucediera lo que iba a suceder, pero que se haga la voluntad de Dios y no la de él. ¿Por qué? Porque siempre la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, ¿sí? Bueno, pero yo les voy a seguir contando entonces qué pasó. El día de que lo arrestan a Jesús, el jueves por la noche, cuando lo arrestan a Jesús, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Se acuerdan que les dijo Jesús? Cuando a mí me agarran todos ustedes se esparcirán, se irán de un lado, para el otro. Y así fue lo que pasó. Cuando a Jesús lo arrestaron y se lo llevaron, los discípulos todos fueron por diferentes caminos, huyeron, tenían miedo que iba a pasar. Ellos no sabían qué iba a pasar en ese momento. Quizás tenían miedo de que los agarraran a ellos también. Pero no, ¿por qué? Porque los escribas y los fariseos querían agarrar a Dios, a Jesús, porque tenían miedo del poder y de la admiración que la gente tenía de Jesús. Entonces, bueno, los discípulos se fueron de un lado para el otro. Pero escuchen bien qué pasó. ¿Se acuerdan que un discípulo que Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces? Sí, Pedro siguió a donde estaba yendo Jesús. Y estaba esperando afuera, en el patio. Y mientras a Jesús los fariseos y los escribas que se habían juntado lo interrogaban, habían llevado personas que hablaban y decían falsos testimonios sobre Jesús, decían cosas falsas sobre Jesús. ¿Saben lo que pasa? Cuando uno dice mentira o dice cosas falsas, es como que las historias no están completas, entonces no son creíbles. Y esto pasaba, no lo podían condenar a Jesús, no podían hacer nada porque ninguna historia encajaba. Nada de lo que decían en contra de Jesús encajaba. Pero bueno, después de muchas historias y cosas, el sumo sacerdote, que era el más importante, le dijo: eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está en Marcos 14:61. Y Jesús le dijo: yo soy. Claro, cuando dijo esto, el sumo sacerdote se rasgó su ropa, que era una señal de tristeza, de enojo, y dice: ¿qué más podemos esperar si miren lo que dice este hombre? Que está diciendo una blasfemia, está diciendo mentira, está diciendo que es el Hijo de Dios. Y bueno, eso fue lo que necesitó el sumo sacerdote para decir: Jesús es digno de muerte. Pero bueno, no quedó ahí, porque tenían que ir ante Pilato. Pilato era el gobernador, era la autoridad, era el único que podía realmente condenarlo y llevarlo a la muerte, Jesús. Pero bueno, mientras esto estaba, los escribas y los fariseos estaban acusando a Jesús esa noche. Les conté que Pedro había venido donde estaba Jesús y estaba en el patio, y una mujer le dice: vos, sí, vos. A mí me parece que yo a vos te vi con ese tal Jesús. Y Pedro: no, yo no era. Y de vuelta le dice:
Se va la mujer y vuelve y le dice, yo creo que sí, que vos eras el que estaba con Jesús. Y Pedro dice, no, no era yo. Y la mujer le dice por tercera vez, sí, 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 vos eras uno de ellos. Y Pedro le dice por tercera vez, no, no era yo. Y de repente se escucha, el gallo. No saben la tristeza que le dio a Pedro escuchar ese gallo, porque había corroborado lo que había dicho Jesús. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Imagínense la tristeza de Pedro. Si yo de solo pensarlo me pongo triste. ¿Saben por qué me pongo triste? Porque muchas veces nosotros somos así. No queremos hacer algo, pero lo hacemos. Nos equivocamos. Somos seres humanos y nos equivocamos por temor, por vergüenza, por lo que sea. Muchas veces negamos a Jesús. Pero Él lo sabe que nos va a pasar, porque sabe que nos podemos equivocar. Pero ¿saben? Con lo que va a pasar ahora, Jesús también nos dice, yo te amo. A pesar de las cosas que hiciste, a pesar de las cosas que haces, yo sé que tenés un corazón que me quiere y yo te amo y te perdono. Pero bueno, ¿qué pasó? El jueves los sumos sacerdotes dijeron, este merece morir. Y el viernes tempranito, por la mañana, lo llevaron ante Pilato. Y Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, ¿saben qué le dijo? ¿Tú lo estás diciendo? Y Pilato le dice, ¿no te vas a defender de todas las acusaciones que te están dando estas personas? Y Jesús calladito no decía nada. Jesús tenía paz de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pilato estaba maravillado y no encontraba razón para condenar a Jesús. Entonces, Pilato utilizó lo que tenía ese viernes de Semana Santa. Él tenía la autoridad para dejar libre a un preso. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Salió al balcón, me imagino, de su palacio y le dijo al pueblo, ¡pueblo! Hoy puedo dejarles libre a un prisionero. ¿Qué quieren que haga con el rey de los judíos? Y el pueblo dijo, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Y a quién quieren que les libere? ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! ¿Saben quién era Barrabás? Era un criminal, era una persona que había hecho muchas cosas feas, muchas cosas malas, pero el pueblo había estado guiado por los sumos sacerdotes, por la gente que quería condenarlo a Jesús. Entonces ya le habían llenado el corazón a esta gente y le decían, no, a Jesús no hay que salvarlo, hay que condenarlo. Y bueno, ¿qué pasó? Pilato no tuvo otra que decir, ok, ustedes quieren que yo deje libre a Barrabás, acá lo tienen. Y Jesús así fue condenado a muerte. Cuando los soldados lo llevan a Jesús, lo visten de color púrpura, le ponen una corona de espinas. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros cantamos una canción que habla sobre la corona de espinas? ¿Por qué hicieron esto? La corona es la distinción de un rey. Cuando nosotros vemos a alguien con corona, decimos es un rey o una reina. Y Pilato hizo poner la razón por lo que lo matamos. Se tenía que escribir en la cruz por qué estaba crucificada esta persona. Y decía Jesús, rey de los judíos. Y la gente decía, no pongas eso, ya está escrito, dijo Pilato. Esto no se cambia. Ya está escrito así. Y así fue. Y lo llevaron, gracias a Dios, encontraron a un Santiago, una persona que iba caminando por ahí. Y esta fue la persona que ayudó a Jesús a llevar la cruz, ¿sí? Pero lo llevaron al Gólgota, que es el lugar donde lo crucificaron. Y ahí lo clavaron sus manos y sus pies en la corona y así lo subieron a la cruz, ¿no?
Y Jesús tenía sed, ¿y saben qué hicieron esta gente? Le dieron un vino con algo, una mezcla de algo amargo. Pobre Jesús, yo me imagino la sed que tenía y ellos le querían dar esta cosa espantosa. Jesús dijo, no, gracias, no la tomo. Pero luego, cuando lo crucificaron, le sacaron su ropa y ¿saben qué hicieron? Rompieron la ropa de Jesús y la sortearon. Dijeron, a ver, ¿quién le toca a esta? ¿Quién le toca a esta? Pero todo eso pasó para cumplir lo que estaba escrito por los profetas hace muchos años antes de Cristo. El profeta Isaías ya había escrito que todo esto iba a pasar. Y todas estas cosas pasaron, lo del vino, lo de la ropa, para que se confirme que la palabra de Dios y el plan de Dios es perfecto, que esto tenía que suceder así, ¿sí? Y saben, dice también en Marcos 15, toda esta historia está en Marcos, ya se acuerdan, ¿no? Y en Marcos 15, 21, ahí dice, y lo crucificaron en medio de 2 criminales, de 2 ladrones, uno de cada lado. Esto también estaba escrito por Isaías, de que Jesús iba a estar crucificado entre dos ladrones. ¿Y saben qué? Uno de los ladrones se burlaba de Jesús y decía cosas malas y el otro le decía, tú cállate, ¿no ves? Nosotros sí hicimos cosas malas, pero él, ¿qué hizo? Nada, y acá está. Y después lo ve a Jesús y le dice, acuérdate de mí en el paraíso. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando uno se arrepiente, aunque sea a último momento, y le pide perdón a Jesús, Jesús, su amor nos perdona. Qué hermoso saber eso, ¿no? Qué hermoso poder escuchar que hasta en el último momento este criminal fue perdonado por Jesús, por este sacrificio que él hizo de morir en la cruz. Sí, porque sí, Jesús murió ahí en la cruz. ¿Saben? Todas estas cosas que yo les conté que sucedieron, lo de su ropa, los ladrones que eran para corroborar lo que decía Isaías. Todas estas cosas se tenían que cumplir. Y saben, cuando Jesús estaba así en la cruz, la gente se burlaba de él y le decía, ¿no era el que dijiste que podías tirar el templo y reconstruirlo en 3 días? ¿Qué haces ahí? ¿Por qué no bajas de esa cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Pero no, Jesús tenía un propósito y tenía que cumplir el plan de Dios. No se salvó a sí mismo, nos salvó a todos nosotros, ¿sí? Después de todo esto, la tierra se oscureció. Y Jesús sabía que había llegado la hora. Pidió que le dieran algo de beber, porque tenía sed. ¿Y saben lo que le dieron? Mojaron con una esponja, así con vinagre, y eso le acercaron a la boca de Jesús. Imagínense que ustedes tengan sed, quieran un poquito de agua y les den vinagre. ¡Qué cosa fea! Pero esa era la señal. Y Jesús dijo, en ese momento, consumado es. Cerró sus ojos y murió. Y así tenía que suceder. Y saben, en el templo, dicen que el manto del templo, cuando Jesús murió, se quebró de arriba a abajo, se partió en 2. Y la persona que estaba cuidando ahí en el templo, cuando se enteró que en ese momento había sido que Jesús había muerto, dijo, realmente este era el Hijo de Dios. Miren, muchas veces hay que pasar por pruebas y hay que pasar por cosas muy difíciles para darnos cuenta que realmente Jesús es el Hijo de Dios y que estaba ahí por nosotros, ¿sí? Al llegar la noche, antes de que terminara el día viernes, había una persona que se llamaba José. Era un miembro del concilio de acá, de estos que había estado juzgando a Jesús, pero él no lo había juzgado, pero él estaba ahí. Él, este José, también esperaba la venida del Cristo. Él creía en Jesús. ¿Y saben lo que hizo? Fue a Pilato y le preguntó si podía tener el cuerpo de Jesús. Pilato estaba sorprendido y decía, ¿cómo? ¿Ya murió?
tan rápido, hizo que corroboraran que Jesús estaba muerto y después le dijo, ok, José, tú puedes llevar el cuerpo de Jesús para enterrarlo. Y José había comprado una tela nueva y volvió el cuerpo de Jesús en esta tela nueva y lo puso, como era viernes y el sábado, que ya empezaba pocas horas después, era el día de reposo y no se podía hacer nada en el día sábado. Entonces José, ¿qué hizo? Lo puso en un sepulcro que estaba muy cerca de ahí, de la ciudad, y lo cerró con una piedra. Y ese sepulcro quedó así sellado y ahí estaba Jesús. Y mandaron guardias porque ahí pensaba, no, estos los que lo siguen van a querer sacar el cuerpo. Los fariseos y todos mandaron la guardia para que cuidara el cuerpo de Jesús y nadie se lo llevara. Pero la guardia no es nada cuando Dios está de por medio. Pasó el sábado, que era el día de reposo, y ustedes se imaginan que había mucha gente celebrando y había mucha gente muy triste. Entre ellos estaban María Magdalena y Marta, que eran personas que Jesús había ayudado, que las había salvado, que caminaban junto a Jesús. Y entonces dice la palabra de Dios que ellas fueron el domingo muy temprano a la tumba donde estaba Jesús y llevaban hierbas y especies porque ellas querían ungir de nuevo el cuerpo de Jesús para que no oliera feo, sino que oliera perfume. Y dice que cuando llegan a la tumba, ¡ah! ¿Qué pasó? No estaba más la piedra. Los guardias no estaban, la piedra no estaba. Se fueron corriendo a buscar a alguien más y vienen de vuelta y no estaba. ¿Y saben qué? Les aparece el ángel, lo ven al ángel y les dice, buscan a Jesús, no se asusten. No está acá, ha resucitado. Sí, vayan y díganle a los discípulos, Jesús vive, resucitó. Sí, como él dijo que haría. Y saben, dice en Marcos que Jesús se le aparece a María Magdalena. A la primera persona que se le aparece es a María Magdalena. A María Magdalena le había sacado espíritus malos dentro de ella y María Magdalena era una persona que estaba junto con Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿a quién buscas? Y ella no lo reconoce a Jesús. Y le dice, por favor, dime. Si sabes dónde se lo han llevado, dime. Y Jesús le dice, María. ¿Se imaginan? A mí se me pone toda la emoción. ¿Se imaginan que Jesús les diga, Natalia? Que te diga, Ricardo. O que te diga, Nicolás, Michelle, Valeria, Valentina, Martina. Nosotros lo veamos ahí a Jesús y le decimos, Señor, acá estás vivo, qué alegría. Pero Jesús no dejó que lo tocaran porque él todavía no había subido al cielo con su Padre y él estaba puro y él no podía ser tocado por nosotros pecadores. Pero no importa, le dijo a María, María, ve, dile a los discípulos que estoy vivo, que voy para allá, que voy a Galilea a verlos. Cuando ella va y le cuenta a los discípulos, ¿qué pasa? ¿Le creen? ¿Qué piensan ustedes? No le creen. Estaban tan tristes, su corazón no podía entender que sucedieran estas cosas. No le creen. Ay. Y saben, Jesús, tranquilo, paciente, como es con todos nosotros, se le aparece a otros dos de los discípulos que iban caminando por un camino. Tampoco lo reconocen en un principio. Pero sí, después se dan cuenta que era Jesús. ¿Quién más podía decirle esas cosas que le estaba diciendo? Y van, y por último se les aparece a los 11 restantes. Sí, digo 11 porque se acuerdan, eran 12 los discípulos de Jesús, pero Judas, el que lo traicionó, ya no estaba más ahí, había muerto. Sí, Judas se enteró de todo lo que había pasado, quiso devolver la plata por la cual había vendido a Jesús, pero no se la recibieron y él se sintió tan mal que fue y se mató. Porque muchas veces la culpa nos hace sentir tan mal
que hacemos cosas tontas. En vez de pedir perdón, en vez de ir a decir, Señor, perdóname por no haber hecho lo que tú me decías, perdóname por haber actuado mal. Pero bueno, Judas tomó esta decisión. Y entonces ahora quedaban 11 de los discípulos y Jesús se los aparece. Y saben, primero les dice, ¿por qué no creyeron cuando María Magdalena vino a decirles que yo estaba vivo? ¿Por qué son así de duros? Miren, acá estoy, miren los huecos en mis manos, miren los huecos en mis pies. Estoy acá, soy yo, soy Jesús. Sí, estoy vivo, resucité. Sí, ahora voy a ir con mi Padre al cielo, voy a estar al lado de Él, voy a interceder por ustedes. No se olviden, les voy a dejar un gran trabajo, les dijo, la gran comisión. Y se las voy a leer, lo que dice en Marcos 16, 14 al 18. Dice, luego Jesús se le apareció a los 11. Mientras comían, los reprendió por su falta de confianza. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todas las personas. Los que crean en mí, les dice Jesús, y se bauticen, serán salvos. Pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, expulsar demonios, hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, podrán poner las manos sobre los enfermos y los sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, ¿qué pasó? Dios lo subió, ¿sí? Lo subió al cielo y allí Jesús se sentó en un lugar de honor al lado derecho de Dios. Sí, y dice, y los discípulos, por su parte, salieron a anunciar por todas partes las buenas noticias. El Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de señales milagrosas. Y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Qué hermoso, ¿no? Porque si nosotros pensamos, es triste, Jesús murió en la cruz, Jesús murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero la felicidad que tenemos de saber que resucitó, sí. No, nosotros no vemos la cruz y vemos a Jesús muerto, nosotros vemos la cruz y vemos la victoria de Jesús, porque Él no quedó muerto, Él resucitó y está al lado de Dios. Y le está diciendo, papá, manda a los ángeles a Martina, manda a los ángeles a Nicolás, a Noemi, a Valeria, a Valentina, a Michelle, a todos los niños de la escuela dominical, a todos los niños del mundo, manden los ángeles. Y está cuidándonos y está rogando a Dios por nosotros, por nuestras familias, por nuestros papás, nuestros hermanos. ¿Saben? Lo único que tenemos que nosotros hacer es creer. Todo el que cree en Jesús está salvo del pecado, está perdonado, está limpio y tenemos que vivir como Dios nos enseñó. En la Biblia encontramos cómo. Cada día podemos leer un versículo de la Biblia y nos va a enseñar un poquito más de cómo Dios quiere que vivamos. Pero lo que tenemos que acordarnos es en este domingo de resurrección, es decirle, gracias Señor. Gracias Señor, porque moriste en la cruz por mí, pero gracias porque resucitaste y hoy estás al lado de Dios y estás intercediendo por mí, por los míos, por mi vida. Yo te doy gracias Señor por tu amor, por tu bondad, por tu sacrificio, por tu entrega absoluta Señor. Te doy gracias, te pido perdón por mis errores, te pido perdón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque tú me amas y me perdonas. En el nombre de Jesús, amén. Espero que hoy cada uno de ustedes
pueda agradecer a Dios por este sacrificio. Cada uno en su familia puedan orar juntos con papá y mamá y decir gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu perdón, gracias por tu salvación. Los quiero, les deseo un maravilloso domingo de Pascua y una nueva semana colmada de bendiciones. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.